Porque si fuera el primero, probablemente no estuviéramos acá nosotros ahorita. La supervivencia del ser humano no tiene sentido, ni los animales, digamos. Cuando estamos en un estado de shock, estamos en un estado de estrés, ¿no? Crítico, sobrevida, sobrevivencia. Y por eso es que es uno de los últimos órganos que será afectado. Esto me sirve para la clasificación de shock, que se clasifica en varios estadios, grado 1, 2, 3 y 4, que ya lo vimos la anterior vez que hablamos en la clase de politraumatismo. En el shock grado 1 solamente se va a afectar la piel. Yo voy a tener solamente palidez, ni siquiera voy a tener taquicardia. En el shock grado 2 ya voy a tener taquicardia, porque no solo la palidez va a ser probable de hablamos nosotros de los famosos círculos viciosos. Ustedes van a leer también como feedback negativo, feedback positivo, lo han visto en fisiología. Normalmente nosotros vamos a tener una pérdida de sangre y el cuerpo trata de reponer este volumen sanguíneo aumentando la frecuencia cardíaca. Pero cuando no puede con la frecuencia cardíaca, va a agarrar otros parámetros, si quieren ustedes, mecanismos, como es que va a haber una bajada de presión, una hipotensión. Hablamos del shock grado 3. Cuando ya hay hipotensión, ya aquí tenemos realmente un daño a los riñones, donde vamos a tener una hipoperfusión, porque hay una necrosis tubular aguda por la hipoperfusión. Vamos a tener un paciente que, ¿cómo medimos la función renal? Con diuresis, ¿no es cierto? ¿Y cómo la medimos? Con laboratorios, la creatinina principalmente. Vamos a tener a nivel de la sangre que el paciente va a tener una acidosis metabólica y vamos a tener un lactato que va a ir subiendo debido a que la célula va a sufrir porque no va a poder oxigenar. El aporte de oxígeno no va a llegar a la célula y va a haber lo que se conoce como un metabolismo anaerobio en el cual va a subir el CO2 y vamos a tener la acidosis láctica en todas las células de nuestro organismo, en todas. Cuando tenemos un shock grado 4, ya la afectación va a ser mayor y ya en el grado 3 ya tenemos daño a nivel cerebral en el grado 4. En el grado 3 vamos a estar o estuporosos o letárgicos. Y en el grado 4 va a estar el paciente en coma. Cuando hablamos del grado 4 ya había una pérdida más o menos del 40% de la bulimia, ¿no? Y esta pérdida del 40% de la bulimia probablemente estemos cerca de no poder revertirla y el paciente se nos muere. ¿Cómo yo lo aplico en medicina? Obviamente aquí tenemos probablemente la famosa hora dorada. Yo tengo una hemorragia de abdomen, estoy sangrando y no recibo la atención necesaria, probablemente voy a morir. ¿Y cuál es la atención necesaria? ¿Cuál es el tratamiento? Se resumen dos cosas muy importantes. Lo primero es control de hemorragia. Y sumado a esto viene la reposición de ¿qué? De líquido. El volumen. El volumen viene a ser solución fisiológica al 0,9%, paquete globular, plasma fresco y en algunos casos concentrado de plaquetas. Eso tiene que quedar claro. ¿Qué soluciones yo puedo dar a un paciente que está choqueado? Solución fisiológica al 0,9%, Ringer lactato y paren de contar. Paquetes globulares, plasma fresco, plaquetas. Esto va a depender de en qué estadio se encuentre el paciente con shock hipovolémico. Hablamos de un grado 1, hablamos de un grado 2, hablamos de un grado 3 o hablamos de un grado 4. Cuando hablamos del shock grado 4 es aquí donde podemos colocar plasma fresco y plaquetas. Perdón, plasma fresco, plaquetas globulares y plasma fresco, ¿no? Y en el grado 4 inclusive esta plaqueta.
En el shock grado 1 y grado 2 solamente necesitamos hidratar a un paciente. Entonces, ¿cómo yo diagnostico un shock hipovolímico hemorrágico en estos estadios? ¿Cómo los diagnostico? Mirando al paciente, valorando la piel del paciente, valorando la mucosa, valorando la palma de la mano, valorando la conjuntiva. Pero es importante que yo valore. Si yo estoy, digamos, me pasa normalmente en el hospital, y esto lo digo porque yo lo veo, un paciente va a evaluar a un paciente y está así, digamos, ¿no? O sea, ¿puede evaluar a un paciente mirando su celular? No. Va a haber un error en la evaluación. ¿Y cómo tengo que estar yo? Yo tengo que percibir y no tengo que tener distracciones, porque la distracción va a hacer que yo cometa errores. Y en la distracción va a estar la muerte del paciente. Entonces, yo debo valorar al paciente, valorar las palmas de la mano. Y es fácil. Debe su mano, yo le pongo la mano acá, pongo la mía y comparo. Es muy fácil darse cuenta de la palidez. Es muy fácil mirar la conjuntiva, es muy fácil mirar los labios, decirle que saque la lengua al paciente. Uno se da rápidamente cuenta que la piel está pálida. Si yo ya veo que ese paciente está taquicardia, ¿y cómo me doy cuenta de eso? Un pulsoxímetro. O si no, yo tomo la frecuencia cardíaca, pero un pulsoxímetro es mucho más rápido. Estoy hablando de cosas prácticas que tenemos que hacer. ¿Ya? Si ustedes van al hospital, que me pasa con algunos estudiantes que alguna vez están por ahí, y le digo, tomémosle el pulso. No, no tengo pulsosímetro. Apúntelo. Ah, no tengo estetoscopio. O sea, pues, si yo voy a ser médico, yo tengo que tener mis materiales para evaluar a un paciente. Algunos no se lo compran por tacaño, no sé, digamos. Fíjense cuáles son las prioridades que ustedes tienen. Yo cuando estaba en tercer año de medicina, me acuerdo que me compré un estetoscopio Littmann. Y un amigo, llego a la universidad y un amigo así me ve, oye, ¿qué te pasa hoy? Me dice, ¿qué te crees? Me dice, ¿qué? ¿Por qué estás con un Littmann? Me dicen, ¿no? ¿Te la estás tomando en serio la medicina? Me dice. Y yo lo miro, ¿y por qué decís eso? Te lo estás invirtiendo, comprando un estetoscopio Littmann. Sí, me la estoy tomando en serio. Me dice. ¿Y vos? No, no la toman en serio. Bueno. Al pasar los años, y este chico no es que no tenía plata. Sí tenía, porque tenía una camioneta. Última. Yo no tenía ni auto, que andaba en micro. Y obviamente pasaron los años y obviamente tenés que tomarte en serio las cosas. Comprarte su material para evaluar a los pacientes. ¿Cómo uno aprende a escuchar con el estetoscopio? Escuchando. Tiene que usar su material. Tengo que saber cuáles son los problemas del material. Entonces, para diagnosticar valoro signos vitales y puedo encasillar al paciente en uno de estos estadios. Valorar también si el paciente es poroso, puedo tener laboratorios que me van a marcar la acidosis metabólica, pero lo más importante de todo, ¿qué es? Saber de dónde es mi pérdida de volumen, ¿no? Y esta pérdida de volumen puede ser una hemorragia externa o una hemorragia interna. La hemorragia externa, créanme que uno tendría que haber venido acá a la universidad para aprender una hemorragia externa, ¿no? Porque cualquiera se da cuenta cuando hay un charco de sangre, digamos, ¿no? O ve sangrando a una persona. Eso es fácil. Pero darse cuenta de una hemorragia interna, ¿dónde está? Eso sí no es fácil. Eso solamente es para un médico experimentado. ¿Y cómo nos damos cuenta ahora? Nosotros tenemos, por ejemplo, para valorar abdomen, el famoso FAS, ya que ustedes han hecho y que vamos a hacer también en la parte práctica, el FAS. Las radiografías que me pueden indicar fractura de huesos largos, fractura de pelvis. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un paciente politraumatizado, el paciente puede tener hemorragia. Por eso que nosotros siempre vamos a hacer el famoso ABC de los estudios de imagen. Columna cervical, A. Radiografía de tórax, B. Que también al mismo tiempo también es C. Y también vamos a hacer pelvis. En una placa de tórax, ¿qué puede estar relacionado con el shock? ¿Qué patología? Neumotórax. El neumotórax, no. No es un paro. El hemotórax. Porque estamos hablando de shock hipovolémico hemorrágico, ¿no es cierto? Entonces, el hemotórax. Pero en otro tipo de shock, en un shock obstructivo, sí está el neumotórax. Atención.
¿Cuál es la diferencia entre un obstructivo y un shock hipovolémico hemorrágico? En el shock obstructivo vamos a tener que va a haber un neumotor hipertensivo que va a bloquear el corazón y no va a dejar que el corazón eyecte la sangre hacia el exterior, entonces vamos a tener una disminución de lo que es la poscarga. Entonces se mantiene el mecanismo, la presión venosa central y la presión de cuña va a estar elevada. Sin embargo, no es por hipovolemia, es porque hay una neumotora que comprime el corazón y hace un taponamiento cardíaco, parecido al taponamiento cardíaco. Y el otro vendría a ser el taponamiento cardíaco, que es la sangre que va en el pericardio, que normalmente va a comprimir y no hace que el corazón expanda. Pero el shock hipovolémico hemorrágico, en la placa de tórax yo voy a ver un velamiento que me indica una neumotora. Dos cosas yo veo en una placa de tórax que me interesan valorar. Rápido, porque si estamos hablando de una hora dorada, yo tengo que hacer diagnóstico rápido. No puedo esperar a que le hagan una placa de tórax, no tengo que hacerla rápido la placa de tórax. Y evalúo si hay hemotórax o si hay neumotórax. En una placa de pelvis, ¿qué evalúo? Si hay fractura de pelvis, si hay disminución de la pelvis, separación de la sínfisis y del pubis, que también me indica una hemorragia. ¿Cuánto puede caber en la cavidad abdominal? Entre 2.000 a 3.000 ml. ¿Me puede llevar un shock grado 4? Sí. Un trauma de estructuras vísceras macizas como hígado, vaso, mesenterio, ¿no? Pero también yo al mismo tiempo tengo una estructura que está por detrás del abdomen que se conoce como retroperitoneo, que también puede haber lesiones en este lugar. ¿Y cuánto de sangre puede caber doctor en el retroperitoneo? Puede caber 5 litros. 5 litros puede caber. ¿Qué lesiones puede producir una hemorragia en retroperitoneo? Fractura de pelvis, fractura renal, son las principales que pueden causar. Entonces, si yo sé que el diagnóstico lo puedo hacer con imágenes, como radiografías, o una ecografía, un FAS, que puedo también evaluar una motora con un FAS, que se conoce como IFAS, ¿no? Se lo aumentó en I, porque dice el extendido, ¿no es cierto? Ecografía abocada al trauma, y en inglés hablan de focus, ¿no? Focus significa que te enfoques, enfocarse, ¿no? Y si algo